Bueno, muchas gracias a todos. Muchas gracias, Gerardo, por la presentación. El entusiasmo que no falte. Yo voy a seguir en mi deix català en español, en castellano. ¿Vale? Y os voy a hablar de la hoja de ruta para la descarbonización de la edificación en todo su ciclo de vida. Es decir, del proyecto Building Life, que es un proyecto que iniciamos en el año 2020 desde Green Building Council y que se terminará en 2027. Sí que cabe decir que aunque estamos hablando de descarbonización, es decir, estamos hablando de energía, desde GBC estamos haciendo también un trabajo importante desde hace unos meses para no dejar atrás temas como, que ya se han mencionado, el agua, la biodiversidad, los residuos. Es decir, que aunque sí que es un proyecto de una visión, a lo mejor puede parecer muy enfocada a la energía en todo su ámbito, sí que es importante tener en cuenta que esto lo vamos trazando o lo vamos relacionando sobre todo con todos estos aspectos, ¿no? Porque no podemos hacer edificios energéticamente eficientes desde su uso o desde su energía embebida, pero cargarnos el planeta, cargarnos la salud de las personas y no tener en cuenta otros aspectos, ¿vale? Dicho eso, lo digo porque es un proyecto muy enfocado a eso, a la descarbonización, ¿no? Al carbono de ciclo de vida del edificio. También mencionar que Gerardo ha mencionado los límites de este planeta. No sé si sabéis que en septiembre de este año ya se han analizado, ha salido el último informe sobre los nuevos límites planetarios y hemos traspasado 6 de los 9. ¿Vale? Así que al final vamos tarde, esto ya lo sabemos, que ya también se ha dicho, pero bueno, para centrar un poco el tema. A ver, no sé si es este. Sí, vale. Building Life es un proyecto, a ver si lo veo aquí, vale, que apoya y acelera las ambiciones, o que tiene el objetivo de apoyar y acelerar las ambiciones del Green Deal de la Unión Europea en el sector de la edificación. Como he dicho, empezó en 2020, hubo una primera fase y ahora estamos en una segunda fase de implementación, es decir, de llevar a la acción, que se alargará hasta 2027, hasta mayo de 2027. ¿Qué pretende? Pretende varias cosas. Primero de todo, definir una hoja de ruta a nivel europeo. ¿Vale? Es decir, establecer las posibilidades legislativas para incorporar el carbono de ciclo de vida de los edificios en la Unión Europea y concretar hojas de ruta a nivel estatal. Son 10 GBCs, 10 países que participan en esta hoja de ruta. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es coordinar una hoja de ruta europea con las 10 hojas de ruta a nivel estatal. Pretende también construir un foro, o ha construido un foro de líderes de la Unión Europea y también ha coordinado foros de discusión entre estos 10 países. Y una cosa importante, que es convocar un grupo de trabajo a nivel de gobierno, un grupo de trabajo que garantice que esta hoja de ruta va estrechamente ligada o coordinada con los 10 países. Es decir, entendemos que cada país tiene su circunstancia, evidentemente, pero sí que cada uno de nosotros debe ir coordinado a nivel estatal con la Unión Europea. Y finalmente, ¿qué tenemos que hacer? Recabar compromisos. Es decir, es importante que nos comprometamos a pasar a la acción y a llevar a cabo todas estas estrategias. Bueno, supongo que ya esto es un déjà vu, pero al final sabemos que los edificios son los responsables a nivel europeo del 36% del consumo de energía, que esto implica el 39% de las emisiones de CO2. De este 39%, el 28% son emisiones de gases de carbono que proceden del carbono operativo y el 11% restante proceden del carbono embebido. ¿De acuerdo? Este concepto es importante. Yo no sé, ahora hace muchos años ya que hablamos de carbono operativo y carbono embebido, yo no sé si es un concepto que ya la gente lo tiene asumido o no, pero bueno, siempre es importante volverlo a comentar o a situar, ¿vale? Al final, lo que se compromete es que la Unión Europea se compromete a neutralizar la totalidad de sus emisiones de gases de efecto invernadero para 2050. Esto es lo que se ha comprometido, con el objetivo común de limitar el calentamiento global, cumpliendo los acuerdos de París. Es decir, estamos ahí, que nos hemos comprometido a una acción concreta, a un objetivo concreto.
Y para ello lo que ha hecho la Unión Europea es poner en marcha el Pacto Verde de la Unión Europea. Es decir, una hoja de ruta para dotar a la Unión Europea de una economía sostenible. Y dentro de aquí la edificación es un pilar fundamental a través de la oleada de renovación y también a través del Plan de Acción de Economía Circular. ¿De acuerdo? De hecho, la propia agenda de la Unión Europea, el propio tren de la hoja de ruta ya definió que era necesario esta hoja de ruta para 2050 para la descarbonización de los edificios en 2023. Esta hoja de ruta aún se está cociendo, por tanto ya vamos tarde, es decir, ya la propia Unión Europea va tarde en definir sus propias estrategias o en implementar sus propias estrategias. ¿Vale? ¿Qué pretendemos en el proyecto Building Life? En el proyecto Building Life es una llamada a acción, es decir, pretendemos acelerar el cambio, generar debate y incorporar la visión integral del ciclo de vida del edificio para limitar el carbono o la huella ambiental. Claro, hasta ahora cuando estamos hablando de eficiencia o de energía, nos imaginamos la energía en uso, ¿no? Que es el carbono operativo, que es aquella que solo la gastamos o solo la consumimos en una pequeña parte de todo el ciclo de vida de la edificación o de un edificio. ¿Qué tenemos que incorporar en la ecuación? Bueno, pues tenemos que incorporar todo el carbono embebido. Es aquel carbono que afecta a la materialidad, tanto en obra nueva como en rehabilitación. Es decir, la producción, el diseño, la rehabilitación, la construcción, el fin de vida. Todo este carbono, al final, es lo que estamos llamando, o lo que se llama, evidentemente, el carbono de ciclo de vida. Claro, es decir, hemos estado hablando unos años de que tenemos que ser eficientemente en términos de energía, pero nos hemos olvidado de una parte muy importante, del 11% de nuestras emisiones. Hemos estado trabajando en este pequeño o en este 26%, ¿no? Nos hemos olvidado este 11%. Que ya veréis que si no actuamos aquí no vamos a ningún sitio. ¿Qué ha sido el Foro Building Life? Solamente, muy rápidamente, el Foro Building Life ha sido un proyecto durante 2 años que está liderado por la Unión Europea de GBCs. Han participado, coordinados por GBC, lo voy a leer porque siempre me olvido de alguien, Reino Unido, Croacia, Finlandia, Francia, Alemania, Irlanda, Italia, Holanda y Polonia. Han creado un foro a nivel europeo, de técnicos a nivel europeo, y han acompañado, como he dicho, un grupo de trabajo a nivel político. Este grupo de trabajo a nivel político aún se reúnen. Ahora han hecho una reunión, creo que en julio, ¿vale?, con todos los gobiernos para coordinar las estrategias e implementar las actuaciones a realizar. En este caso, España, Nuria Matarredonda es la política que va a este grupo. Y al final, con la participación de más de 37 entidades, asociaciones y empresas. El Foro Building Life Nacional, a nivel de nacional, fue un foro también que duró 2 años, en la que participaron 468 personas representando a 247 entidades, que representaron todo el ciclo de vida del edificio. Estamos hablando desde administraciones, servicios financieros, técnicos, promotoras, constructoras, servicios energéticos, empresas energéticas y usuarios. Es decir, todo, bueno, aquí veis un poco el reparto, pero todos ellos coordinados por GBC y apoyados por un grupo asesor del que tuve el honor de formar parte, ¿vale? Es decir, todo esto, y al final, ¿qué se ha conseguido? Se ha conseguido un compromiso del sector. Nos hemos comprometido bueno, esto es lo que tenemos que hacer. ¿Cómo? La pregunta es ¿cómo? ¿Cómo lo vamos a hacer, ¿no? Y por eso esta hoja de ruta. Los resultados de la hoja de ruta a nivel de Europa son interesantes porque al final uno de los primeros es que nos hemos puesto de acuerdo. Es decir, tenemos un objetivo común con una visión común, que al final es que cualquier ciudadano europeo viva en un entorno totalmente descarbonizado, resiliente, circular y que facilite o que mejore la calidad de vida de las personas. Este es un objetivo muy claro. A partir de aquí tenemos que ver cómo actuamos y hemos definido 3 prioridades. La descarbonización, es decir, que todos los edificios nuevos o rehabilitados sean cero carbono en el año 2050.
los recursos y la circularidad, es decir, un entorno construido que reduzca los recursos necesarios y que tenga una calidad y una resiliencia. Comunidades resilientes, saludables, equitativas, siempre teniendo en cuenta o restaurando la biodiversidad y eliminando la polución del aire, agua y suelo. Para eso hemos definido una hoja de ruta política con unas políticas mediante 4 ejes transversales. Uno es las regulaciones de la edificación. Aquí nos hemos incorporado aspectos como los MEPs, los famosos MEPs, los estándares mínimos de comportamiento energético, el CE, las bases de datos o la hoja climática. Hemos tratado los residuos y la circularidad. Aquí trata aspectos circulares, del análisis de ciclos de vida, pero también trata aspectos de la digitalización o de la construcción industrializada, que se ha reconocido como crucial en la descarbonización, tanto desde el nivel de producto como a nivel de edificio. Tratamos aspectos de la compra verde, definiendo los criterios y directivas a desarrollar, y finalmente las finanzas sostenibles, basándonos concretándolo en la taxonomía que ya Gerardo ha mencionado, o en la financiación de la renovación. Pero lo que sí que es importante es que hemos reconocido la urgencia de actuar, es decir, aquella línea de actuación somos conscientes que en 2050 no apagaremos un botón y decimos, bueno, ahora ya no vamos a carbonizar nada más, ya estamos descarbonizados. No, tenemos que empezar a actuar desde ya porque si no, no llegamos, ¿no? Esta descarbonización, esta urgencia de actuar también es un punto importante a tener en cuenta en toda esta hoja de ruta y en la que pedimos que todo el sector se implique. Finalmente hemos detectado unas barreras comunes, que entiendo que sois conscientes de ello. Uno es la falta de datos y la falta de la calidad de datos para medir, objetivizar y avanzar. Una falta de una metodología armonizada para calcular este análisis de ciclo de vida, una falta de transversalidad e interdisciplinaridad de la gobernanza, es decir, necesitamos que esto sea más transparente o más transversal, y finalmente una falta de formación y capacitación para entender lo que es el concepto, cómo se mide y cómo tenemos que avanzar. Y finalmente, a nivel europeo, deciros que si no vamos todos a la una, aquí no se moverá nada. Es decir, esto es un concepto importante, ¿no? Todo el sector tiene que actuar, cada uno de nosotros tiene su responsabilidad. En su fase 2, muy rápidamente, lo que pretendemos que hemos iniciado ahora es pasar a la acción, con una serie de acciones muy concretas, tanto a nivel europeo como a nivel estatal. ¿Vale? A nivel de España, sí que voy a centrarme un poco más en los números, ¿no? Porque al final lo que hemos hecho en el año 2022 hemos lanzado una hoja de ruta para la descarbonización, pero y además hemos lanzado un documento que es la cuenta de atrás para el sector de la vivienda, o cómo pasar de 48 a 0 millones de toneladas de CO2 en 30 años. Al final, esta hoja de ruta os dejaré el enlace para leerla, porque en 20 minutos esta profundización es muy pequeña, pero sí que se han definido 8 hitos principales. Un primer hito, que es un hito transversal, que es cómo medir y limitar el carbono en el ciclo de vida. A partir de aquí se han establecido como 3 paquetes, ¿no? Asegurar la transformación de los edificios construidos, basándonos y concretándonos en el edificio en uso. Aquí tratamos los MEPs otra vez, y la rehabilitación. Sobre la energía de los edificios y el más allá, es decir, integrando o implementando las renovables y limitando o marcando el fin del aire de los combustibles fósiles, y sobre la materialidad, es decir, sobre todo los productos y los sistemas de construcción, concretando aquí el tema de los residuos, es decir, cómo reducir esta reducción de residuos y apostando por una circularidad. Y finalmente, un hito 8, que es la reorientación de la inversión público-privada. ¿Qué necesitamos, qué inversión es necesaria para conseguir estos hitos? Siempre teniendo en cuenta que la transición sea justa y los objetivos de mitigación y adaptación al cambio climático.
Estos retos hay unas hojas de unas líneas de acción que están divididas en 4 marcos estratégicos. El marco estratégico, el operativo, el financiero y el social. ¿Vale? Son unos retos con 14 líneas de acción que se entrecruzan entre ellas y que cada actor tiene su papel en cada uno de ellos. Los puntos claves que tenemos que tener en cuenta... Muy bien. Sí, hay 10 minutos. Vale, 10 minutos. Los puntos claves que tenemos que tener en cuenta es que esta hoja de ruta, estos hitos y retos, se han trazado a partir del presupuesto de carbono que ha sido definido por la Agencia Internacional de la Energía y por el IPCC, que según el último informe, el 6º informe, las emisiones de gases de efecto invernadero en 2019 fueron de 12 gigatoneladas de CO2. De las cuales el 95% han sido directamente emisiones de carbono, de CO2, ¿de acuerdo? ¿Qué se ha analizado? Se han analizado 2 escenarios a nivel estatal. El primero es el escenario tendencial, el de más a la izquierda, y el segundo es el escenario del sector. El escenario tendencial, que estamos hablando de un presupuesto, de 1.193 millones de toneladas de CO2, es el escenario del sector tal como está ahora, es decir, solo teniendo en cuenta las normativas, las regulaciones administrativas, la legislación, sin hacer nada más, continuando construyendo tal como lo estamos haciendo ahora. El escenario del sector está mejorado en tanto en cuanto las empresas nos han dicho, hombre, pero es que yo estoy mejorando, estoy ya descarbonizando mi empresa, estamos ya el cemento estamos descarbonizando la industria, el acero, el vidrio. Bueno, pues vamos a incorporar estas mejoras, a ver qué pasa. Si vosotros sois capaces de hacer esta descarbonización que me estáis diciendo que estáis haciendo, ¿dónde vamos a llegar? Bueno, llegamos a 1.061 millones de toneladas de CO2, es decir, aún tenemos mucho recorrido. A la parte de la izquierda son los dos escenarios definidos por la Agencia Internacional de la Energía, que ha definido un escenario sostenible y un escenario net zero. El primero, que estamos hablando de 751 millones de toneladas de CO2, ha dicho, vale, vamos a descarbonizar, pero es un escenario sostenible. No vamos a llegar a 2050, vamos a posponerlo a 2070. ¿Vale? Es decir, entendemos que a nivel social, económico y ambiental no vamos a llegar a 2050. Pues bueno, vamos a posponer los 20 años, pero ¿dónde estaríamos? En 2050 estaríamos con un presupuesto de 751 millones de toneladas de CO2. Pero si tuviéramos que descarbonizarlos directamente a 2050, su hipótesis es que necesitaríamos o solamente tendríamos un presupuesto de 415 millones de toneladas de CO2. El escenario que llamamos el escenario Building Life, es decir, al final vamos a incorporar a nivel estatal unas mejoras ambiciosas pero creíbles del sector. Es decir, no podemos ser tan ambiciosos que no vamos a empezar. Vamos a ver qué pasa. Y aquí hemos hecho este estudio que nos hemos quedado en los 748 millones de CO2. Es decir, un poco menos que el escenario sostenible de la Agencia Internacional de la Energía, sabiendo que con estos números la descarbonización del sector España llegamos en 2070, no llegamos a 2050, ¿vale? Pero sí, empezando desde ahora. Claro, es un poco, ¿no? Este escenario lo que hace es reducir en un 89% las emisiones de CO2 que tenemos desde 2021 a 2050. Es decir, estamos pasando de 47 millones de toneladas actualmente a 5 toneladas en el año 2050. Esto incluye tanto la energía embebida, que es las líneas azules, como la energía operativa. Porque si no actuamos en la energía embebida, que son estas líneas de puntitos más arriba, no llegamos. Es decir, al final el resultado es que la energía embebida es clave para esta descarbonización, ¿vale? Los escenarios a nivel europeo de la Agencia Internacional van desde la reducción del 100% a un 77%, ¿vale? Es decir, que nos quedamos a medias. ¿Qué puntos claves? Un poco ya se han dicho, ¿no? Que tenemos que actuar con urgencia y afrontar el ciclo de vida de todo el edificio. Tenemos que aprovechar sí o sí el entorno construido, es decir, tenemos que actuar en rehabilitación y que tenemos
que aprovechar esta oportunidad. Es decir, al final, estas estrategias nos permiten al sector y a la sociedad, o sea, al sector, dar respuesta a los cambios necesarios, ¿no? para el medio ambiente, pero también para la sociedad y para la salud de las personas. Y finalmente, la consideración del tiempo y la coordinación de todos los actores. Y ya por acabar, esto es un poco una diapositiva más que nada para que veáis cómo trabajáis. Al final, el Green Building Council, la empresa, la industria, el Estado, tenemos que trabajar de forma transversal. Es decir, GBC define una hoja de ruta que está respaldada por un sector, que este sector empieza a actuar, que al final empezamos a medir, que esto se transmite en las políticas nacionales. Es decir, y este avance de arriba y abajo, a ver si va un poco lento. Es decir, este avance de cómo tenemos que desarrollar políticas, cómo las empresas deben avanzar, cómo nosotros vamos a medir, cómo nosotros vamos a medir y a seguir el avance, pues es lo que quiere representar, ¿no? Esta transversalidad de todo el sector. Y nada, finalmente vamos a empezar. Para empezar, yo recomiendo, aquí os he dejado los links de descarga de las hojas de rutas a nivel europeo y la hoja de ruta a nivel estatal. No sé si se van a mandar las presentaciones o las dejáis colgadas, sí, pero bueno. Se van a compartir. Vale. Y ya está, muchas gracias. Cualquier duda, pues muy rápidamente, aquí estamos. Gracias. Muchas gracias, Eulalia. Estamos, bueno, en tiempo más que perfecto, así que gracias y felicitaciones también por eso, por dejar los 5 minutos, las 11 menos 5. Tenemos posibilidad de dar paso a preguntas y comentarios. De momento no tengo yo registro de preguntas que vengan de la gente que está conectada en línea, pero bueno, abierto el turno para toda la audiencia aquí presente. Sí, adelante, por favor. ¿Perdona? Bueno, son 10 países porque en GBC trabajamos en red a nivel europeo. Después hay una red europea de GBCs que son los países que se han implicado en ello. Los otros países o no tienen GBCs o no se han implicado. Ahora en esta segunda fase se añade... Aún no me lo sé, se añade, te lo digo, se añaden 2 países más también que quieren trabajar esta hoja de ruta europea. ¿Vale? Pero son 10 países porque al final Building Life es un proyecto con financiación privada, es decir, lo financia la Fundación Laudes y IKEA Foundation. ¿Vale? Es decir, al final somos una entidad sin ánimo de lucro, una entidad privada y que nos financiamos, pues bueno, son los países que se han querido implicar en la hoja de ruta. Al final, nos avanzamos a la hoja de ruta europea a nivel, o sea, del marco europeo, de regulatorio, que esperemos que salga en 2024. Sí que nos han pedido ya, bueno, se la han leído, nos han pedido estamos colaborando con ellos, pero bueno, al final es una iniciativa totalmente off regulación, ¿no? De todos modos, Eulalia, entiendo que la información que generáis es útil y aplicable, no tal cual está a un país que no haya participado, pero evidentemente que contando con la hoja de ruta y el desarrollo y la finalización del proyecto, llevarlo a su realidad y a su entorno local es mucho más sencillo que empezar de cero. Es decir, es un aporte aún para un país que no esté participando en el núcleo de trabajo, ¿no? Claro, al final... Claro, son 10 países de la Unión Europea, pero cada uno tiene su casuística, es decir, no somos iguales, pues sí que y vamos aprendiendo. Al final lo que hacemos nosotros también es a reuniones mensuales, en este caso estamos aprendiendo de lo que hacen los otros países también y coordinándonos. Nos coordinamos con los GBCs, nos coordinamos con el sector que ahora ha habido un parón de medio año porque no sabíamos si teníamos financiación para continuar el proyecto con todo el sector, que continuaremos, y nos coordinamos con los gobiernos, ¿no? Después esta coordinación, pues bueno, los países que vamos más lentos o que van más lentos, pues bueno, entienden, bueno,
se tienen que poner las pilas, ¿no? O sea, que bueno, está bien. Al final, hay las 10 hojas de ruta colgadas en la página web de World GBC, o sea, que os las podéis leer. Pero bueno, cada una, ya veis que cada una tiene su prioridad y cada una su estrategia depende del sector, ¿no? Depende de cómo esté organizado el sector a nivel estatal, a nivel de país. Muchas gracias. Buenos días. Ahora decías que hay 10 países, que cada país tiene su circunstancia, su singularidad. ¿Veis factible que en Europa, en este caso, se pueden definir herramientas de cálculo de ese ciclo de vida, CO2 y demás, de manera armonizada, que sean las mismas para todos? Mira, es que claro, hemos hecho una pincelada de una cosa, de un punto en GBC. Ahora GBC estamos trabajando con un proyecto europeo para definir, no solamente, bueno, que aquí Ferran también está muy al tanto, para definir no solamente cuál es esta lectura armonizada, sino en qué base de datos nos tenemos que recolzar, ¿no? que soportar. Porque si no estamos de acuerdo en todo, pues bueno, entendemos que hay mucho trabajo por hacer y que uno de los trabajos también depende de nosotros, es decir, de avanzar y de ir tirando de estas incógnitas que el sector necesita, ¿no? Que es temas de formación, temas de análisis de ciclo de vida, bases de datos, cómo calcularlo, de qué forma, cuáles son la línea base en que nos tenemos que medir. Y bueno, todo eso va avanzando. Pero sí, estamos trabajando también en otro proyecto en eso. Hola, gracias por la presentación, bueno, y por el trabajo, que creo que es muy importante y, bueno, y que tiene un nivel de incidencia muy alto. Entonces, bueno, creo que está muy bien. Pero hay una cosa que no es bien una pregunta, es casi más una preocupación que también que arrastro ya de antes. Cuando has enumerado como las dificultades que detectáis, ¿no? La primera era como la falta de datos. La primera era la falta de datos, bueno, digamos, me imagino que homogéneos o fiables o tal. Y la segunda era la metodología, ¿no? ¿Cómo se gestiona esta incertidumbre que produce esto, ¿no? Esta dificultad, ¿no? ¿Qué grado de fiabilidad tiene esto, ¿no? A ver, es complicado porque nosotros mismos, ahora me voy a lanzar piedras en mi misma cabeza, pero al final es la realidad. Estamos pidiendo al sector que mida, sabiendo, por ejemplo, que declaraciones ambientales de producto hay ahora de tipos 1, hay ahora de tipos 2, que irán en paralelo hasta, si no me equivoco, 2026, pero no sé si me equivoco, y que no se pueden comparar. ¿Cómo vamos a realizar un análisis de ciclo de vida comparable si hay dos tipos de datos, ¿no? Después se gestiona un poco llegando a un consenso. Es decir, es importante saber que todos los actores tenemos nuestra responsabilidad o nuestra aportación que hacer, pero desde el arquitecto hasta la administración pública, hasta al final la comunidad de vecinos, y que tenemos que ser conscientes de que aunque no sea lo mejor, es lo que tenemos, y a partir de aquí empezamos a trabajar. Porque si esperamos tener una cosa totalmente cerrada, fantástica, perfecta, no vamos a empezar, ¿no? Después, decir que lo perfecto la perfección no existe y por lo tanto nosotros no esperamos esta perfección. Vamos avanzando, aunque sabemos que hay puntos en que es mejorable el tema, ¿no? Se gestiona a veces un poco mal, pero bueno, se gestiona. Como pasamos a otra pregunta, pero quería aclarar que el Eulalia se refiere a un proyecto que se llama Indicate, en el cual está Green Building Council España y también la Universidad de Sevilla, y a nivel local colabora AUS, la Agrupación de Arquitectura y Sostenibilidad del Colegio de Arquitectos de Cataluña, y otras entidades como la propia a la que yo pertenezco, además de AUS, en la determinación de lo que son líneas base de arquetipos para toda España, por zonas climáticas y también por tipologías constructivas y por uso de edificios, de los cuales, bueno, ahora se está intentando hacer la reducción para poder abarcar el trabajo, pero que eso dejará
no en cuanto a una disposición normativa, porque es una información también que se agrega a la normativa existente, nos dejará marcos de referencia para poder calcular, por ejemplo, huella de carbono, en este caso de los materiales, porque el proyecto se focaliza en eso. La parte de la energía de uso del edificio está algo más controlada y más desarrollada, y poder comparar los cálculos del proyecto que uno hace respecto de una referencia con la cual poder establecer estoy por debajo, estoy igual, estoy mejor, estoy peor. Pero también decir, bueno, aquí viene parte del intercambio de flores con Ferran Bermejo de ITEC, que tenemos con todo lo que se pueda pedirle de mejora y de extensión desde el año 2006, maneras de controlar el carbono embebido en los materiales gracias a, por ejemplo, en este caso, el programa y el banco de partidas de edificación y de rehabilitación del ITEC. Que es decir, no empezamos de cero, ni tampoco hay una ausencia absoluta y total de datos o de metodologías para trabajar. Sí, evidentemente, los problemas mencionados, tanto en la pregunta como en lo que comentaba Eulalia. Teníamos una pregunta más de auditorio, ¿no, Ignacio? Buenos días. La presentación ha estado muy bien. Bueno, pues muy buena presentación, Eulalia, y lo que me llevo es una decepción por eso. O sea, ¿por qué somos incapaces de que los objetivos de desarrollo sostenible marcados para 2020 los pasamos al 2030 y asumimos que no los cumpliremos? Hay una misión de 27 países europeos para que en el 2050 seamos el primer continente net cero. Y hoy es la primera vez que oigo que ya no llegamos y nos vamos al 2070. Y entonces, bueno, mi pregunta es ¿por qué se llega a esta decisión, ¿no? O sea, ahora los últimos indicativos de 3 países como Finlandia, Singapur y China es que querían llegar al 2050 ellos mismos siendo net cero, y ahora Europa se desbanca así, ¿no? Me gustaría saber un poco el histórico de esta decisión, ¿eh? A ver, si no nos hacemos trampa nosotros mismos y llegamos a 2050, cambiamos la hoja de ruta. Está claro, es decir, al final la decisión, es decir, como GBC o como Green Building Council, y yo no he estado en la cocina de datos, es decir, yo he estado como grupo asesor y hemos consensuado con los agentes estos datos y no he estado en la cocina. Por lo tanto, pero si alguien está interesado, los podemos compartir y los podemos enseñar, no hay ningún problema. Pero sí que es cierto es que lo que pedimos es que no nos hagamos trampa, ¿vale? Esto es la primera, es una transparencia de datos al final. Y en este no nos hagamos trampa, vamos a ver qué podemos hacer. Tenemos que ser ambiciosos pero creíbles, porque si no, dentro de 5 años al final volveremos a estar en el mismo sitio. Después, yo pienso que el decir, bueno, pues el sector de la edificación, estamos hablando solamente del sector de la edificación, ¿eh? Somos conscientes de que para llegar, es decir, reducir estas 48 millones de toneladas de CO2 de 2021 a cero solamente en el sector vivienda. Al final, es que en sector no vivienda es que no tenemos ni estos datos tampoco, ¿vale? Es decir, estamos hablando del sector vivienda, perdón, que no sé si lo he especificado, pero es que en el sector terciario es que no hay estos datos. ¿Cómo vamos a decir que vamos a reducir a cero si no tenemos ni datos? Y después ha sido un balance, decir, bueno, vamos a ser ambiciosos, sabemos que queda mucho trabajo, pero si el sector nos pide o nos pedimos a nosotros mismos, no, sí que podemos, pues cambiamos la hoja de ruta. Al contrario, estamos, bueno, agradecidos y estamos totalmente encantados, ¿no? Pero sí que es cierto que, claro, estamos trabajando con los datos del sector vivienda, que el sector terciario aún no tenemos datos y bueno, aquí vamos. Es complejo, pero sí que es cierto que hubo un debate muy intenso en si estos 400 millones y escaig de toneladas, pues de 51, podíamos decir
o seríamos creíbles si nos implicamos. Sí que es cierto que cuando lees la hoja de ruta y ves todos los retos que hay, todos los hitos, todos los retos y todas las acciones, pues bueno, es que ya estamos empezando a ver que hay algunas que ya se van trasladando, ¿no? Y tenemos que, nuestro trabajo es ir que ahora, no dentro de 2 años, ¿no? Y bueno, es complejo. Pero sí, yo estoy un poco también decepcionado, pero es la realidad. O sea, picar piedra, bueno, vamos a picar un poco más de piedra a ver si desgranamos más el sector, ¿eh? Ignasi, gracias. Estamos avanzando sobre el tiempo de descanso, había una media hora prevista, quedan 20 minutos. Yo cerraría con una pregunta que ha llegado desde la gente conectada a distancia para hacerte, y te pediría una respuesta breve, así podemos no disponer de ese tiempo de descanso que también es necesario. Llegeixo en català: la descarbonització dels edificis existents, la més important en milions de tones, em sembla que diu, es refereix al consum d'energia no renovable. El full de ruta per reduir la carbonització és la rehabilitació energètica massiva subvencionada? Tens aquí dues preguntas. Esas dos preguntas, sí. Sí. A ver, yo no sé si es la rehabilitación subvencionada, esto ya no sé, pero sí que es uno de los grandes retos es la rehabilitación. Es decir, tenemos que ser... estoy hablando en vivienda siempre, ¿eh? Porque claro, al final la habitabilidad que deseamos siempre... demandamos más, ¿no? Demandamos más recursos, demandamos más espacios, demandamos más esta cualidad de vida, más pabellones, más gimnasios, más escuelas, más... ¿vale? Pues sí que el carbono embebido que ya tenemos es la clave, es decir, la rehabilitación aquí es la clave. ¿Subvencionado o no? Bueno, esto ya, no sé, a nivel político, creo que aquí hay más personas más expertas que yo, ¿no? Pero no sé, ya no sé, no posaríem camisa d'11 vares si apostés por la subvención o no, pero sí, la rehabilitación aquí es la clave, evidentemente. No sé si he contestado, pero es que es una pregunta un poco... Gracias, Eulalia. Entonces, si os parece bien, hacemos un descanso, son las 11:10, 11:30 retomamos aquí con los siguientes ponentes.